Bueno, ¿por qué hay tanta gente dentro de lo que es el hisopado? Porque está dentro de lo que se caratula el contacto estrecho. ¿Qué es el contacto estrecho? Lo dice la palabra, es estar estrechamente al lado de otro. Pero para ser más específico, para que la gente entienda de modo común de qué se trata, esto es así. Cuando yo estoy más de 15 minutos con una persona, sin tener mi tapaboca, a menos de 2 metros de distancia, donde estoy poniendo en riesgo, producto de cómo se contagia este virus, ya sea adentro del hogar, en el lugar de trabajo o en un lugar donde haya un encierro y haya más de una persona, la que es positiva, más el resto, ahí se le llama contacto estrecho. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Un grupo de gente ha estado en contacto con esta persona que ha dado positivo y en base a eso, lo que le llamamos nuevamente, repitiendo, contacto estrecho, estamos obligados a hacer una cuarentena de 14 días y a veces hasta 21 días, dependiendo el caso. ¿Para qué? Para respetar el proceso de incubación que puede llegar a este virus. ¿A partir de cuándo? ¿Qué pasa? Este paciente tiene el virus, ya dio positivo. Ahora, nunca se sabe si es los 15 minutos, más de 15 minutos, la gente se empieza a poner nerviosa, saben que no se hicieron las cosas bien, saben que no se pusieron el tapaboca, saben que compartieron un espacio, saben que compartieron un mate, saben que compartieron algo más que eso, entonces ahí va la preocupación. ¿Qué es lo que nosotros tememos? En un pueblo tan chico que interactuamos entre todos, no solo retrasa el trabajo médico, sino genera algo totalmente a veces imposible de controlar cuando no hacemos lo que corresponde. ¿Y qué estamos haciendo? Poniendo en riesgo nada más ni nada menos a nuestra gente querida. Ese es el problema. En este caso nos toca que es un paciente leve, pero no va a ser siempre así, no va a ser la mayoría. Entonces, ¿esto qué hizo? Que ese contacto estrecho que ha estado con muchas personas sean los contactos estrechos de varios grupos, de varias familias que estuvieron en contacto con él de diferentes hogares. Porque una cosa es el contacto estrecho que te va a tocar, que es tu familia, y eso es algo coherente porque vos venís a tu Claro, casa. Si bien tenés que tomar el recaudo, ya sos un paciente que está infectado, y si tuvieras una casa más amplia podrías dormir en otro lugar o podrías hacer otro tipo de cosas, pero no es lo habitualmente lo que sucede. Esto hace que, bueno, el primer contacto estrecho, que es tu familia, ya esté contagiada. Pero también viene a veces la familia de tu familia. Y entonces al venir la familia de tu familia, pero que no vive en tu casa, pero que estuvo con vos, yo tengo la obligación también de aislarla y ponerla en cuarentena, porque no solo vino la familia de tu familia, sino vinieron los sobrinos, vinieron los hermanos o vinieron los suegros de esa misma familia. Entonces, si cada uno de ellos vive en un hogar totalmente distinto, y si a eso le sumamos que estuvieron con algún amigo o con algún agente de trabajo de la manera habitual, se empieza a abrir todo este panorama y se generan focos de control que tenemos que hacer nosotros para respetar esta cuarentena en base a encontrar algún tipo de síntoma y que nos obliga a nosotros, según protocolo nacional, según protocolo provincial, que tiene una justificación médica, todo esto, para ver si tenemos que no hisoparlo y prevenir una diseminación mucho mayor a toda la comunidad. Eso es lo que estamos trabajando en el día de ayer y el día de hoy. Hoy se hizo otro nuevo hisopado, producto de todo esto que yo te acabo de contar, y a través de ello después viene la preocupación de muchos más que estuvieron con los contactos de los contactos, que ellos ya se llaman de primer orden o segundo orden, para que la gente lo entienda, es Juan, el paciente que está infectado, por ejemplo, por decir algo, o Pepito, que está infectado, estuvo con Menganito. Menganito, lamentablemente, también tuvo contacto con Pirulito, que es el tercero, y Pirulito entra a llamar porque estuvo con Menganito, que estuvo con Juancito. ¿Se entiende más o menos? sí, 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 claro. Y ahí se Horacio, arma el sí, problema. todo este telaraña, ¿no? Que involucra a tanta gente. Esto le, es decir, se toman medidas a través de la justicia con las personas que rompen la cuarentena de esta manera. ¿Qué es lo que pasa? Sé que no es tu área, pero ¿cómo tenés entendido medianamente de cuando uno rompe el protocolo en esas circunstancias que no es lo mismo que, qué sé yo, salir más tarde de un mercado?
Hoy está declarado con pena. Yo no sé qué es lo que va a suceder, como bien dijiste vos, no es mi área y no quiero ser atrevido, pero esto es un delito de salud pública. O sea, acá, ¿qué significa eso en términos generales? Eso sí te lo puedo decir porque soy médico y uno también se prepara para esto. ¿Qué es un delito de salud pública? Estamos en una pandemia, esto no es algo, cosa menor, esto no es joda, y lamentablemente cuando uno no hace las cosas como corresponde, no cuando te infectás porque tenés la mala suerte de infectarte porque estuviste expuesto en base a tu trabajo y en base a tu trabajo quedaste infectado. Eso es una circunstancia, es algo que puede suceder, pero cuando haces tareas que están por fuera de tu trabajo en una época de pandemia y que tenemos una cuarentena que no la dice el doctor Rodríguez, sino se está a nivel nacional y a nivel provincial, y que vos te fuiste, ejemplo, a tomar mate con tu mejor amigo porque lo extrañabas, una cosa es ir a trabajar, que es una necesidad mayor, y otra cosa es ir a tomar un mate con tu amigo porque lo extrañas, y en este caso, lamentablemente hoy no se puede hacer, producto de que este es un virus muy contagioso, es un virus que si no hacemos lo que corresponde, satura todo el sistema de salud y es considerado un delito de salud pública, que eso la justicia seguramente lo estudiará con todos estos, como sucedió con las personas que fueron a ese velatorio en la ciudad de Lobos. Horacio, lógicamente ahora en medio de la pandemia se habla de que muchas causas judiciales están quietas o está todo anotado, pero que cuando termine todo eso va a empezar a girar. Por eso que la gente por ahí cree que no pasa nada, pero por ahí en algún momento va a pasar y ahí es donde va a meter en problemas a muchas familias de Navarro. Por eso se pide encarecidamente, por un lado por la salud y otro lado para evitar problemas con la justicia con el tiempo, ¿no? Y Porque bueno, somos un pueblo sí, que sí, sí. descreemos de las pandemias, descreemos que la justicia nos vaya a sancionar. También es una cosa que si vos fuiste un paciente leve y no pasó nada, ahora ponete en el lugar de un familiar que se le muere un ser querido, producto de la inconsciencia de alguno que no respetó la cuarentena. Yo creo que ahí se acaba mi amor. ¿Y cómo uno te das cuenta que se acaba mi amor? Porque cuando nos da un caso positivo, a nosotros nos empiezan a llamar muchos de todos aquellos que dicen que estuvieron con esa persona. O sea, cuando uno se infecta y cuando uno está el problema, y todavía estamos hablando de un caso leve, mucha gente se te acerca a sabiendas de que pasó lo que no tenía que pasar. Imagínate si en el medio hay alguna muerte. No va a quedar así, no porque lo digamos nosotros o lo diga la justicia, sino el familiar afectado es el que se va a encargar de llevar las cosas hasta última consecuencia. Y eso sería muy lamentable y sería una pena que a pesar de todo esto que estamos pasando, más todo lo que va a quedar desde lo económico, desde lo social, desde lo psicológico, si le sumamos esto que te acabo de decir, estaría una verdadera catástrofe y ojalá que esto no suceda. Segundo tema, el hisopado. Mucha gente está pidiendo por las redes, por distintos lugares, que se haga el hisopado. Hace poco tiempo hablamos también con el doctor Claudio Carpinetti, que fue uno de los que propuso ese hisopado de hacérselo a la mayor cantidad de gente. Eh, Vos diste una nota después, a Fernando también, para Navarro Noticias, explicando un poco, pero dejando de lado cualquier presunción personal, ¿cuál es tu idea con respecto al hisopado? Y ese pedido que hace la gente, que se entiende, porque la gente empieza a pedir cosas que en sus buenas intenciones querrá una solución, pero para decirle por qué no se hace y en qué casos realmente el comité y a tu criterio se haría. Bueno, yo te voy a hablar desde mi punto de vista personal. Nadie tiene todo dicho ni nada está escrito, pero yo te voy a justificar mi razonamiento en base a lo que está, más allá de que a veces no estoy de acuerdo con los protocolos, pero siempre he dicho mi punto de vista y trato de justificarlo, sin tener la razón absoluta, pero intentando entender o tener otra lista. O sea, quizás todos digamos lo mismo, porque mis colegas, mis profesionales, seguramente buscan el bien común, pero yo tengo una visión desde este lugar que te voy a comentar. Hay dos tipos de hisopados. Está el hisopado, el más sensible y el más específico, que es el que más está utilizado, que nosotros le llamamos PCR. Ese tiene un proceso un poco más amplio. Y el otro que se está hablando son los test rápidos.
Los test rápidos, como dice la palabra, son test que se hacen en 3 horas aproximadamente, 2 o 3 horas, con una gotita de sangre, pero que tienen una serie de limitaciones que a veces, tomado estas herramientas o no hechas como corresponde en un ámbito determinado, pueden generar a confusión o a generar más inconvenientes. Más aún que dentro de lo que es el hisopado o los test rápidos, en base a pacientes que no tienen síntomas, esa es la justificación que puede dar otro grupo de médicos, que son los contagiadores, en cierta manera. Yo voy al revés. Yo lo que te digo es que vos te tenés que cuidar, vos tenés que ser responsable. Que nosotros no tenemos un tratamiento para una enfermedad que si te la diagnostico, te voy a decir, si sos leve, quédate en tu casa, si sos moderado o severo y tenés síntomas, me vas a venir a buscar y por lo tanto vas a utilizar el hospital. O sea, ¿de qué va a depender? De cómo entra el virus en tu cuerpo y de cómo lo procese tu cuerpo. No tiene nada que ver si vos te haces más test o menos test, que yo diga que tenés que ir a un hospital o no tenés que ir a un hospital. Eso lo que hace que vayas a un hospital o no vayas a un hospital es la sintomatología que vos tengas y la gravedad que vos tengas. ¿En qué sucede eso? 80% son leves, se tendrían que quedar básicamente en su casa, y el 20% pasaría a ser moderado o grave, donde el 15% es moderado y el 5% es grave. Ese es el que utilizaría la institución. Por lo tanto, a mí un hisopado no me daría, fuera del contexto de sintomatología, dicho no por mí solamente, sino por protocolos que están hechos por un montón de epidemiólogos, por un montón de infectólogos que están trabajando codo a codo y de manera grupal a través del Ministerio de Salud de la Nación, del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y de ministerios de cada una de las provincias de nuestro país, más el contexto internacional de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, no lo que te dice el doctor Rodríguez Horacio. Entonces, ¿por qué? Porque también si ese método no está utilizado, por ejemplo, vamos con los test rápidos, dependiendo de la marca, el lugar, el origen y lo que venga, más allá que tiene un costo elevado, pero eso lo dejamos de lado porque es necesario. ¿Qué pasa con este hisopado? Los 3 días, nosotros, a ver, cuando entra el virus, para que la gente lo entienda de manera sencilla, nuestro cuerpo tiene que generar una reacción, y en esa reacción, cuando ingresa, necesita un tiempo que es muy independiente de cada cuerpo de cada uno de nosotros. Cada uno reacciona de manera distinta, todos, por eso todos somos distintos. Pero en lo promedio, a los 3 días empieza uno a generar su propia inmunidad una vez que entra el virus. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Cuando se genera esa inmunidad, que tarda 72 horas como mínimo, lo que se ve que en un promedio de 7 días, ahí es cuando positiviza, en cierta manera, el anticuerpo que vos llevás, y ahí lo detectaría el test rápido. ¿Por qué? Porque a los 3 días, recién hay un 30% de posibilidades. Eso significa que cada 10 personas yo voy a detectar a 3 positivos, y a su vez tengo falsos positivos. ¿Qué significa? Te voy a dar un ejemplo. Nosotros teníamos una médica, que no puedo dar nombre por ciertas circunstancias, que trabaja en el ámbito de la salud y que en cada institución, en una institución de salud de la provincia de Buenos Aires, le hicieron el hisopado y le dio positivo. Perdón, el test rápido le dio positivo. Se preocupó, se desesperó, la angustia que genera. Le hicieron el hisopado, que es el test más específico, y le dio negativo. Eso sucede, por ejemplo, si nos toca en el 3er día. Y a su vez te quedan 7 personas que se genera una mala interpretación donde la gente piensa que si es negativo, es negativo. Y eso es una mentira. Entonces, te corro mucho más riesgo, en mi opinión, dejar a 7 supuestos negativos que no son negativos que a rescatar 3 positivos. Por eso la cuarentena tiene una lógica de 14 días. ¿Por qué? Porque te dije, 3 días para comenzar en alguien que tiene la inmunidad espectacular, 7 días es el promedio de la humanidad, con un máximo de 14 días. Entonces la cuarentena tiene 2 finalidades. Una, cuando te infectaste, hasta que desaparece el virus, transcurren entre 14 y 21 días, dependiendo el origen y una serie de cosas que no vale la pena comentarlas ahora. Pero a su vez, lo que también hace los 14 días, como aquellos que venían de Europa y los metían adentro de un hotel, era justamente a la espera de o sintomatología o de generar algún tipo de inmunidad para que un hisopado dé positivo.
entonces no tendría sentido. Es mucho más peligroso dejar falsos negativos en la calle que positivos que en una cuarentena yo pueda tener en 14 días. ¿Se entiende? Claro, clarísimo. Bueno, Horacio, Esa es la especificación y son ese es el problema grave. dos temas que queremos que no nos queremos escapar de ahí. Son los dos temas que preocupaban. La cantidad de gente por un lado, que la gente dice, ¿cómo van a parar tanta gente o van a detener tanta gente para la cuarentena? ¿Por qué se hizo? Y lo otro era lo de hisopado. Y pensar que si nosotros tenemos 5 casos positivos y los 5 casos positivos se parecieran a esto, sería una locura en Navarro. Es decir, que más que nunca hay que pedir que se respete el tema de la cuarentena, y si uno está en cuarentena obligatoria, no se tiene que mover. Hay que pedir que estos 2 meses hagamos las cosas bien para no tener que lamentarnos muchísimo después, que eso seguramente va a pasar, Horacio. Así que te dejo que cierres esta nota. Ojalá, la verdad que si me preguntás qué quisiera hacer ahora, es que nos encuentres a todos unidos, que dejemos las mezquindades o dejar en la gente común que hoy está temerosa un problema más de cuestiones que las tenemos que resolver, personal de salud dentro del ámbito de salud, y no exponerlas a un grupo, a la gente que no entiende de esto y que no sabe de qué se trata y que lo único que hace es generar más confusión, y cuando uno genera más confusión, el único que va a ganar es el virus. Y no te lo voy a decir yo, lo va a decir el tiempo, quien tiene razón. Cuanto menos aplicados seamos, cuanto menos responsables seamos, y como siempre digo yo y dice Martín Fierro, cuando los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Creo que es momento de dejar un montón de cosas, de cuestiones individuales de lado, empezar a trabajarnos unidos. Repito, la verdad absoluta no la tengo yo y seguramente nada, pero si juntamos varias inquietudes relativas y las juntamos en algo, seguramente va a ser mucho mejor. Pero lo tenemos que aportar en el ámbito donde tenemos que hacerlo para poder no generar no solo confusión, sino la confusión va a traer el caos y el caos va a traer más muerte. Esto es así, pero no es acá, es en Horacio, una Italia, más, es en perdóname. Ucrania. Ese testeo que se está pidiendo, ¿no se podría hacer con el personal médico? Ustedes, ustedes sí están en riesgo permanente. ¿Se quieren testear? ¿Cómo es la idea? Seguramente lo has hablado con los que están más ahí en el foco. Eso lo quiero también dejar en claro. Ojo, el testeo bien realizado en tiempo y forma y no de manera indiscriminada, por lo que se comentaba de que hisopado ya, nos va a traer resultados erróneos, donde esos resultados erróneos, que son los falsos negativos, van a hacer que esas personas se relajen porque yo ya no lo tengo. Entonces, te lo voy a dar con un ejemplo muy característico para que la gente entienda. Con el SIDA y el HIV. Si yo no uso preservativo y hago una relación que no es, que es una relación promiscua, de cual yo no conozco a mi pareja y no confío o es algo casual, yo tengo que usar preservativo. Si yo no uso preservativo y me hago el test mañana, por decirte algo, y tengo la suerte que me dé negativo, porque justo esta persona no tiene HIV, no significa que en la otra relación yo no tengo que usar preservativo. ¿Se entiende? Cada vez que yo esté expuesto, tengo la posibilidad de que me dé positivo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que si yo estoy expuesto y a mí me da un hisopado negativo, no significa que ya sea negativo ahora. Puede ser que sea positivo mañana, porque capaz que tengo el periodo de incubación que te acabo de decir y no lo respeté, e hisopé al segundo día y me da negativo, y a mí me da la tranquilidad de que digo, estoy negativo y hago un desastre y contamino a todo el mundo. Por eso los 14 días. Porque la gente ya me ha preguntado, si me da negativo, ¿ya puedo salir? No, no podés salir. ¿Pero por qué si me da negativo? Por lo que te acabo de explicar Claro. del periodo de incubación. Entonces, el testeo rápido, bien utilizado, ¿sabés qué me dice a mí? ¿Por dónde anda, dónde funciona? Para localizar, ver y actuar. Pero en definitiva, no tengo tratamiento. No es que un hisopado me va a hacer de que yo te trate. ¿De qué te iba a tratar si no hay tratamiento? No te voy a tratar de nada. Lo que te tengo que decir es quédate en tu casa si no seguir contagiando más gente. ¿Qué es lo que venimos diciendo hace 70 días? Eso es lo que hay que hacer. Para eso me vas a cuidar a mí, a tu familia, a tus amigos. El resto es, podemos discutirlo, podemos tener algún tipo de diferencia, pero es una herramienta, el testeo rápido, que utilizada en determinadas circunstancias y en determinados lugares de manera controlada hace
un buen seguimiento epidemiológico de alguien que ya tuvo la enfermedad. Porque estos testeos rápidos son específicos para saber el tipo que ya se curó, no el que está infectando. Eso es mucho más bajo, ¿se entiende? Entonces, una vez que el paciente ya se curó, ya tuvo su tiempo que ya infectó. Entonces, simplemente es para saber, estuvo acá, es la huella del delito, en cierta manera. No sé si fui Sí, claro. sí, 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 muy bien, Horacio. Me había quedado esa pregunta, por eso te la quería hacer. Desde ya te agradezco y bueno, seguramente te estaremos molestando en breve nada más, según cómo Te sigan cuento las que cosas. tenemos testeos rápidos, pero se necesitan a veces los tiempos que te digo para hacerlo. Contamos con un caudal no muy amplio, pero estamos teniendo porque estamos empezando a usar para ver qué experiencia tenemos nosotros con ellos y a ver qué resultado nos. Bueno, Horacio, te agradezco mucho, gracias y disculpame la hora, pero es muy útil para toda la sociedad. Nos agradece mucho la gente cuando hacemos estas notas, así que te lo agradezco. No, Toto, cuando gustes, y la idea es un momento crítico, es un momento para estar atento y como repito, es un momento para que estemos todos unidos, que dejemos cualquier tipo de diferencia de lado y que miremos para adelante. Y una vez que termine esto, después evaluamos qué hicimos, qué no hicimos, pero yo siempre te lo digo y creo que me has escuchado muchas veces, uno valora mucho más al que hace y se equivoca que al que se queda en su casa, cuestiona y critica de manera gratuita, impidiendo de que se trabaje día a día con la mejor de las voluntades que tiene todo el equipo que lleva adelante el comité de crisis. Yo los conozco desde lo individual, son todas personas que quieren el bien común, no veo ninguno que no lo quiera, ni del otro lado, pero a veces están los mezquinos, los que están al costado, tratando de buscar algún tipo de desfasaje que perjudica a todo el mundo. Pero bueno, esto va a ser así, es el mundo y es así, no va a cambiar. Gracias por tu tiempo, Horacio. No, un cariño, Toto. Un saludo a toda Navarra. Muchas gracias. Chao, Toto.